hemos considerado en el primer estudio que Dios demanda obediencia de toda criatura suya y que nosotros no tenemos la obediencia que Dios demanda. Así que Dios, por su misericordia, por su amor, envió a su Hijo, quien vivió la justicia perfecta y murió por nuestros pecados. Esta es la obediencia dada por Dios para todo aquel que en él cree. Así que lo que Dios demanda es obediencia, lo que no tenemos es obediencia, y lo que Dios proveyó en su Hijo es obediencia. Y vimos que la justificación quiere decir ser declarado justo. Y somos declarados justos porque presentamos a Dios la justicia de Cristo Jesús. Y después en el segundo estudio vimos que la justificación es temporal y condicional, que se puede perder la justificación, pero vimos que no se pierda por cometer un pecado, sino se pierda cuando uno deja de creer en Cristo, cuando uno pide el divorcio, se puede decir, de Dios, de Cristo. Y hemos visto que una vez que has cedido tu corona, la justificación, no lo puedes recobrar de nuevo. Así que hemos visto que la justificación es ser declarado justo. Una vez que uno es declarado justo, es hijo de Dios, parte de la familia de Dios, y no sale de la familia de Dios a menos que pide salir o comete el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado de muerte, como dice en 1 de Juan, o el ser reprobado. Y ahora nos toca el tema, como anunció el hermano Ricardo, el tema de la naturaleza presente continua de la justificación. Es decir, que estamos para probar con la Biblia que la justificación es una obra de Dios en declararnos justos diariamente, presente, continua, diariamente la obra de la justificación. Pero para comenzar debemos ver, como dice en Romanos capítulo 3, en el capítulo 3 de Romanos, comenzando con el verso 21, leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es lo que Dios proveyó en su Hijo, ¿no? Se manifestó en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús la justicia de Dios, la obediencia, lo que Dios demanda. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la frase que nos interesa especialmente es la última frase que dice: destituidos de la gloria de Dios. Es un dicho de condición continua, de condición presente y continua, y está hablando a todos. Y dice, por cuanto todos pecaron y están, tiempo presente, están destituidos de la gloria de Dios. Y podemos considerar en Primero de Reyes, el capítulo 8, lo que dijo el sabio Salomón cuando estaba dedicando el tabernáculo nuevo, el templo nuevo, y dice en el verso 46 de Primero de Reyes 8, si pecaran contra ti, en su oración está hablando, porque no hay hombre que no peque. Así que Salomón sabía, inspirado por Dios, que no hay ninguno que no peque, no hay hombre que no peque. Y podemos considerar lo que dice en cuanto a los verdaderos creyentes en Eclesiastés 7:20, porque dice, ciertamente
no hay hombre justo, este es un justificado, no hay hombre justo, creyente en Cristo, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Estamos viendo que hasta nuestras buenas obras faltan de la gloria de Dios, son destituidos de la gloria de Dios. Y podemos también considerar lo que dijo Cristo en Mateo 7, el capítulo 7 de Mateo y el verso 11. Mateo 7:11, Cristo está hablando con sus discípulos, verdaderos creyentes, y dice en cuanto a ellos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cristo está hablando con sus discípulos que son creyentes en él y dice que ellos son malos. Vosotros siendo malos, el verbo de ser es de naturaleza. Los discípulos tuvieron naturalezas viles, naturalezas malos. Y podemos considerar lo que dice Santiago en el capítulo 3. Santiago, el capítulo 3 y el verso 2. Donde el hermano de nuestro Señor dice así, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Entonces, con estos tres testigos, podemos decir, o cuatro testigos, primero de Reyes, Salomón en Eclesiastés 7:20, de Cristo en Mateo 7:11 y de Santiago en Santiago 3:2, vemos que todos ofendemos diariamente y continuamente. Aunque somos creyentes en Cristo, aunque somos justificados, estamos faltos, destituidos de la gloria de Dios. Este es nuestro primer punto. Y ahora queremos considerar más exactamente en cuanto a la justificación, en cuanto a su naturaleza presente continua. Y podemos ver también en el mismo Romanos capítulo 3, donde leímos los versos 21 al 23. Y ahora vamos a leerlos de nuevo y seguir hasta el 24. Romanos capítulo 3. Comenzando con el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos fijar de este verso 24 que el verbo siendo es presente continua, siendo justificados. Nos da la idea que es una posición continua, que va día en día, siendo justificados, y dice gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Y no dice la redención que fue hecho en la cruz, no dice la redención que fue hecho en la vida de Cristo, sino dice mediante la redención que es tiempo presente, que es en Cristo Jesús. Esta redención está guardada en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a la diestra del Padre. Entonces dice que la justificación es presente continua, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y podemos ver en Mateo 6, cuando Cristo enseñaba a sus discípulos cómo orar y dijo que debemos pedir nuestro pan diario, hablando en el sentido de que esta oración iba a ser
más o menos en este estilo, todos los días, porque dice en el 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que está hablando de cada día, del pan que necesitamos, que representa la palabra de Dios, representa la vida de Cristo, y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vemos entonces aquí la naturaleza presente continua de pedir el perdón y de pedir el pan de la justicia de Cristo. O es decir, que es otra prueba de que la justificación es presente, continua, es diario. Y podemos ver también en Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, y el verso 17. Gálatas 2:17, que dice así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Está hablando del ministerio de Cristo en el cielo. Y está preguntando Pablo, entonces, si nosotros somos justificados diariamente en Cristo, también seguimos pecando, entonces quiere decir que Cristo es ministro de pecado, su ministerio celestial, y dice en ninguna manera. Entonces vemos que la justificación es una obra diaria. Estamos hablando de la obra diaria de Cristo en lugares celestiales. Su obra, como hemos mencionado antes, es de perdonar pecados, de purificar buenas obras y de justificar a personas. Justificar a personas diario, perdonar a pecados diario y purificar a buenas obras diario. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que nuestras buenas obras también necesitan la purificación por parte de Cristo, limpiándolos con su sangre y añadiendo su justicia de su vida para que sean aceptables ante el Padre. Hemos visto entonces que la justificación es diario, pero debemos ver también más en cuanto a esto, porque tiene que ver con permanecer. Y esto vamos a ver en Hebreos capítulo 3 y el verso 6 que hemos mencionado antes, diciendo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Su casa es su familia. Somos hijos de Dios. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y después dice, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, que la justificación diaria se mantiene por mantener en fe. O es decir, el fe de un momento te da justicia para un momento. La fe de una semana te da la justicia de Cristo para una semana. La fe de un mes, la fe de un año, la fe de toda la vida es lo que le da de la justicia. Por eso también dice Cristo en Mateo 24, de la misma idea de que tiene que permanecer, y dice en Mateo 24 y el verso 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hemos visto en un estudio anterior que el fin de la justificación, el fin de la fe es la salvación. Y Cristo dice en Mateo en Mateo 24:13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La justificación entonces por permanecer. La justificación es por mantenerse en fe y esperanza, como dice en Hebreos 3:6. Y podemos leer nuevamente en Juan 15,
el capítulo 15 de Juan, que da la misma idea de permanecer. Y vamos a leer en Juan 15 los versos 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjese, permanecer, permanecéis. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En los 3 versos tenemos permaneced en el verso 4, permanece en el verso 4, permanecéis en el verso 4. En el verso 5 tenemos permanece y en el verso 6 permanece. Así que esta es la idea de que la justificación continua es por permanecer en Cristo, por permanecer en la vida, por, como dice, permanecer hasta el fin, en Mateo 24. Así que hemos visto que la justificación es diario y se mantiene por permanecer en la fe. Y ahora nos toca mencionar que la justificación final, la justificación que no se puede perder, la justificación que es permanente, se menciona en cuanto al juicio final de Dios, como dice en Daniel capítulo 12, y el verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está diciendo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Vendrá un día en el juicio final, en el borrar de los pecados, cuando se permanece por siempre purificados, limpiados. Y esto es un acto diferente del perdón de los pecados, de la justificación. Es la justificación final, de la cual esperamos hablar en el próximo estudio en otra semana. Y Mateo, digo Joel, la misma idea del juicio final, habla en Joel, el capítulo 2 de Joel, y el verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta no es una cosa continua, esta es una cosa final que dice nunca jamás serán avergonzados. Son justificados para siempre, permanente y siempre. Y la misma idea está en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, donde dice en el verso 11, el que es justo el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, es la justificación, ¿no? El que es justificado, el que es justo en Cristo, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces hay un día cuando terminará la obra de justificar, la obra de declarar a uno obediente ante Dios, y este es el decreto final en el juicio final de Dios en los cielos, antes que Cristo venga. Entonces hemos visto que todos, aunque somos creyentes o no, pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y hemos visto que la justificación es una obra perpetua, una obra diaria, una obra de
naturaleza presente y continua. Y ahora nos toca dar unos ejemplos de lo que hemos dicho hasta ahora. Y queremos ver en el libro de Éxodo, para ver ejemplos, para que podamos ver que estas ideas no son nuevas. Estas ideas fueron enseñadas al pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y dice en el capítulo 28, hablando del efod, en el verso 12 dice: y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Es decir, el sumo sacerdote iba a llevar una piedra en cada hombro, y en estas piedras estaban escritos 6 nombres de los tribus de Israel en un lado y 6 en el otro lado. Y esto era para hacer memorial que él estaba representando a todo el pueblo. También podemos considerar el pectoral en el verso 30 del mismo Éxodo 28. En el verso 30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre, es una obra continua, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Juicio es la idea de justificación, porque en el juicio somos justificados o condenados. Y esta pectoral llevaba a Aarón, el sumo sacerdote, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hemos mencionado entonces el efod, el pectoral, y vamos a considerar también el frente en el verso 38 del mismo capítulo. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Es para obtener gracia que el sumo sacerdote llevaba en su cabeza, en su frente, este mitre, y llevaba diciendo ahí: estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas. Y dice que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Tú traes una ofrenda al Señor, y Aarón está para llevar las faltas, para purificar las ofrendas, para perdonar a los pecados. Es la obra del sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos ejemplo del efod, del pectoral y del mitre en la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, como representaba a todo el pueblo en su ministerio en el santuario terrenal. Y podemos considerar en el capítulo 29 de Éxodo en cuanto al diario, porque en el pueblo de Israel hubo un servicio diario y un servicio final. El final era el día de expiación, que corresponde al juicio que acabamos de mencionar, cuando serán borrados nuestros pecados y la justificación será permanente y no cambiable. Pero en el diario habla así en los versos en el 29, Éxodo 29 y verso 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Estamos hablando del servicio diario, del servicio continuo. Cada día
continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hino de vino. Aquí entonces tenemos cada día ofrecido 2 corderos, uno en la mañana, uno en la tarde. Y había ofrecido también ofrenda de cereal, de harina, y aceite y de vino, la libación. Así que vemos que fue ofrecido continuamente, como también dice en Números 4:16, hablando del ministerio diario. Y en Éxodo 30, pasando un capítulo más adelante, los versos 7 y 8 de Éxodo 30, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces la obra diaria del sumo sacerdote era ofrecer cordero, ofrenda de pan, de cereal, de aceite, de vino, de atender a las lámparas y de poner incienso. 2 corderos, ofrenda de pan, ofrenda de vino, ofrenda de aceite, atender las lámparas y atender el incienso. Este fue una obra perpetua, una obra continua. Este es un ejemplo de la obra de Cristo en la actualidad, en nuestros tiempos. Desde que Cristo ascendió a lugares celestiales, no se sentó como para relajarse. Fue puesto en un trono, en un oficio de ministerio. Ministrar quiere decir trabajar, obrar. Y Cristo, desde que ascendió a lugares celestiales, está trabajando, está tratando con nuestras personas, está tratando con nuestras buenas obras y está tratando con nuestras malas obras. Para las malas obras necesitamos perdón por su sangre. Para las buenas obras necesitamos purificación por su sangre y añadir la justicia de su vida, el pan de vida. Y para nuestras personas necesitamos justificación. Entonces la justificación en el pueblo de Israel también fue diario, pero nos interesa para quién fue, porque necesitamos entender cómo es que la justificación es presente y continua para nosotros hoy en día. Y podemos también ver lo que dice Pablo en Gálatas 2:20 en cuanto a lo que él consideraba una obra diaria. Hemos visto que Cristo cree que las oraciones de pedir perdón y pedir pan es una obra diaria nuestra. Y en Gálatas dice Pablo en el 2:20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una experiencia diaria que corresponde a los resultados de ser justificados diariamente. Y podemos citar lo que dijo Martín Lutero en cuanto a lo mismo. Dijo, en ninguna condición el pecado sea una fase pasajera, porque somos justificados diariamente por el perdón de pecados que no merecemos
y por la justificación de la misericordia de Dios. Martín Lutero dice que somos justificados diariamente. Y este es en la disputación en cuanto a la justificación, página 167, y en la página 191 del mismo tomo dice: pecamos diariamente y continuamente somos justificados. Así que tenemos pruebas bíblicas, tenemos pruebas del gran reformador, y ahora nos toca unos 2 ejemplos. Pueden recordar que en el segundo de Samuel vino una experiencia al rey David cuando su hijo Absalom le iba a quitar el trono. Tomó a Jerusalén y David salía corriendo con sus compañeros. Pasando por el valle rumbo al río Jordán, vino un joven, un señor vino en la montaña al lado de donde andaba David y tiraba piedras y tiraba polvo y le hizo maldiciones al rey David. Y el compañero de David, uno de sus soldados, dijo a David: déjame ir a matar a este benjamita, porque se llamaba Semeí y era del tribu de Benjamín, y es el tribu de Saúl, el rey anterior, ¿no? Y entonces David dijo: no, estamos hoy día escapando de mi propio hijo. ¿Para qué nos vamos a meter con esta benjamita a hacerle ningún daño? Cruzó el río Jordán, se fue al desierto, hizo su campamento, y pronto vino Absalom con su ejército para pelear contra Joab y el ejército de David. Y saben la historia que Absalom tuvo el pelo bien largo, fue colgado en un árbol, y ahí Joab le puso dardos para matarlo. Vino las noticias a David, estaba muy triste por perder su hijo, pero en fin aceptó el consejo de Joab y empezaba a regresar a Jerusalén para tomar el trono. En este viaje llega al río Jordán, tiene que cruzar en barcos, y cruza David con sus compañeros el río Jordán y llegan al lado de Jerusalén, ya pasando del lado de fuera. Y cuando llega, ¿quién está ahí en la playa? Ahí está Semeí. Semeí está ahí de rodillas pidiendo a David perdón por el mal hecho que había hecho, por tirarle piedras y polvo y maldecirlo. Y David le perdona. La historia no termina con esta instancia, sino cuando David ya llega a morir, llama a Salomón, el hijo que iba a ser el nuevo rey, y dice: Salomón, ¿tú recuerdas de Semeí, que él me tiraba piedras y polvo y maldecía a mí? Recuerda de Semeí y haz lo que tú piensas correcto. Salomón, siendo sabio, cuando ya tomó el trono, llamó a Semeí: ven ante el trono. Semeí vino y Salomón le dijo: tú sabes lo que hiciste con mi papá. Este fue un pecado grave de hablar mal contra el rey. Todos nosotros hemos hablado mal contra el rey. Todos nosotros hemos tirado piedras hacia nuestro rey y polvo. Así que nosotros somos como Semeí, ¿no? Y en ese día, Salomón le dijo: mire, tú no pagarás por ese pecado. Tú escaparás la muerte que mereces. Una sola condición: tienes que quedarse viviendo, tienes que cambiar de donde vives y venir a vivir aquí en Jerusalén. Mientras tú sigues viviendo en Jerusalén, no te pasará nada, tú estarás libre toda la vida. Pero el día que salieses de Jerusalén, vendrá la venganza por su pecado. Lo aceptó Semeí, puso su casa en Jerusalén y ahí vivió varios años. Pero un día le escapó 2 siervos, y Semeí, buscando sus siervos, salió de Jerusalén. Fue llamado ante el trono de Salomón, y Salomón le recordó de su pecado y dijo a Benaías que le matara, y pagó por haber salido de Jerusalén.
Ese es un ejemplo para nosotros de la justificación continua, la justificación diaria, la justificación perpetua, presente, continua. Nosotros hemos recibido la justificación cuando aceptamos a Cristo. Hemos visto que la justificación es por fe sola, aunque la fe sea muy pequeña. La fe pequeña, aunque sea de grano de mostaza, puede justificar a cualquier pecador, porque Dios justifica al impío. Esto hemos aprendido, pero hay manera de mantener su justificación. La manera de mantener su justificación hemos visto en los versos que dicen permanecer en Cristo, permanecer en Cristo, permanecer hasta el fin. Y también en Hebreos, el que siga en fe y esperanza seguirá siendo la casa de Dios. CMI no seguía en Jerusalén. Nosotros tenemos a Jerusalén como nuestra ciudad electo, como la ciudad santa, donde está el pueblo de Dios, es su familia. Mientras quedamos en Jerusalén, somos justificados. Pero si como CMI salimos de Jerusalén, entonces perdemos la justificación que fue diaria. Porque mientras cada día él vivía, CMI vivía en Jerusalén, estaba cubierto con el perdón de David y con el decreto de Salomón. Un ejemplo del Nuevo Testamento es el que debía mucho a su Señor. El Señor le llamó y le pidió que le pagara todo. Y el pobre varón dijo, no tengo suficiente favor de perdonarme. Y el rey le perdonó, el patrón le perdonó. Después él salió y agarró a otro que le debía un poco y le echó a la cárcel con su familia hasta que pagara la cuenta. Esta es la historia dada en Mateo 18, ¿no? Y después es llamado de nuevo ante el patrón, el que le debía mucho y que fue perdonado. Y tuvo entonces el castigo de no perdonar a su compañero. Por esto Cristo dice que seremos perdonados si perdonamos a los otros. Entonces es posible salir de Jerusalén. Es posible no perdonar a sus hermanos. Y por esta manera puedes perder la justificación que tienes diaria y continua mientras se vive en Jerusalén, mientras sigues perdonando a los que te ofenden. Y como conclusiones podemos decir tres conclusiones. La primera, verdaderos creyentes. Estamos hablando de verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes en Jesús pecan diariamente y son destituidos de la gloria de Dios diariamente. La primera conclusión, verdaderos creyentes en Jesús pecan diariamente y están destituidos, tiempo presente y continuo, están destituidos de la gloria de Dios diariamente. Como segunda conclusión, la justificación es un reconocer a uno como justo o declarar a uno justo diariamente. De poner a la cuenta de uno diariamente la justicia de Cristo para todos los que permanecen en Cristo. O es decir, la justificación es reconocerte como justo diariamente mientras permaneces en Cristo, mientras permaneces en la casa de Dios, mientras permaneces en la fe. Y como tercera conclusión, el ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial provee una justificación continua para los que están en él. Si tú estás en el pueblo de Israel, en el desierto, si tú eres parte del pueblo de Israel y no has sido excluido por no participar en alguna fiesta o por cometer el pecado de que hizo uno en rebelar abiertamente contra Dios, en buscar leña el día sábado,
Esto fue un pecado voluntario, como dice en Hebreos también, o es decir, abiertamente lo hizo para desafiar a Dios. Pero si tú no haces esto, sino permaneces en el campamento, lo que hace el sumo sacerdote pertenece a ti. El incienso, el pan, los dos corderos y la sangre, el vino y el pectoral, el éfod y el mitre en la cabeza, todos estos muestran que su sumo sacerdote está trabajando continuamente en su favor. Cuando pecas, debes traer un cordero o un chivo al santuario y confesar su pecado. Es la parte. Pero la obra diaria es la justificación diaria. Es la obra continua. Y Daniel mismo habla de esto. Daniel dice que el anticristo quitará el continuo. Esto es quitario. Es decir, una vez que tú aceptas a Cristo, ya tienes la salvación final. No, este es quitar el continuo. El continuo es el ministerio de Cristo mientras hay tiempo de gracia. Y termina con el juicio final. Quitar el continuo es quitar la obra de Cristo en justificar personas, en perdonar pecados y en purificar buenas obras. Así que, como conclusión en general, podemos decir que igual como los que permanecían en el campamento de Israel fueron cubiertos por el sacrificio diario de 2 corderos, así, mientras nosotros permanecemos en Cristo, diariamente Él presenta su vida y su muerte para nuestra justificación. Su vida representada por la perfección del Cordero, su muerte representada por la sangre del Cordero. Cada mañana y cada tarde fueron ofrecidos. Si tú permaneces en Cristo, si tú permaneces en el campamento, seguirás siendo justificados.